Ya estamos en Facebook. Sí, empezamos. Pues ya son las 8 en punto. Rubén, podemos empezar, ya estamos conectados. Hola, Rubén, buenas noches a todos los que están conectados. Nos da muchísimo gusto volver a verte, Rubén. Ya teníamos un ratito de no verte y bueno, yo en la última que estuviste no pude estar, pero aquí estamos muy atentos a tu plática maravillosa que nos das con tanto conocimiento y con tanto detalle maravilloso que le pones, la verdad, y como lo platicas. Así que nada más quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados a nuestra plataforma de Zoom y en Facebook, y recordarles que queda grabada esta plática en Facebook y en YouTube de La Keile, y que la gente que no puede entrar ahorita, pues la puede ver en un rato o mañana, y la gente que quiera volver a repetirla, ahí seguirá. Asimismo, les recuerdo que podemos escribir preguntas y respuestas en el chat o en preguntas y respuestas, y Rubén nos las va a contestar con mucho gusto. Ahorita vamos a permitir la entrada de la gente. ¿Y qué es lo que te gusta, Rubén? Para que veas a toda la gente, con mucho gusto. Y si alguien en Facebook tiene alguna pregunta, por favor escríbanla y yo la haré con mucho gusto para que Rubén no las conteste al final. Bienvenido, Rubén. Muchísimas gracias por estar una noche más aquí con nosotros. Pues muy buenas noches, muchas gracias, Anita. Después de un largo lapso de no tener ninguna plática, estamos regresando a lo que es los cambios del mapa geopolítico del mundo. Nosotros en las pláticas anteriores nos concentramos en Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos. Hoy día vamos a volar hacia Europa y vamos a hablar de Rusia. Rusia es un actor importantísimo en la geopolítica mundial que logró mucho a pesar de ser un país no muy fuerte económicamente. Es algo muy sorprendido. Y hablaremos muy cortamente sobre la historia de Rusia, con la énfasis en la parte energética, porque el asunto nuestro es la energía en el mundo. La Unión Soviética era un país gigante. Imagínense que tenían 11 zonas de tiempo en este país. 11 zonas de tiempo. Desde Europa hasta la península de Chukotka, que es el lejano oriente, apenas 60 kilómetros de Alaska, del otro lado del mundo. Era un país muy, muy grande. En 1991, sabemos todos que este país se desintegró y se formaron 15 nuevas repúblicas. Déjame ver si puedo compartir el... Sí, se formaron 15 nuevas repúblicas. Después de esta fragmentación, el país quedó con la mitad de su población, la mitad, y tiene una economía bastante raquítica, bastante débil. Imagínense que hoy en día la economía rusa está equivalente más o menos a la economía de España, uno de los países menos fuertes económicamente en Estados Unidos. Entonces, imagínense que Rusia tiene una economía casi igual como España y tiene la mitad de la población que tenía anteriormente. Pero a pesar de eso, ella posee un enorme arsenal nuclear, tiene misiles, tiene capacidad cibernética y más que todo, tiene un líder ambicioso, con una ambición que llevar a Rusia a ser el primer jugador en la política mundial. Y eso influye mucho. Vamos a hablar de él después,
pero un señor que tiene su meta de que Rusia sea uno de los jugadores importantes a nivel mundial. Rusia tiene vastos recursos naturales y particularmente tiene mucho petróleo y mucho gas. 3 décadas después del colapso de la Unión Soviética, hay una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Esta vez la guerra no es en armas y no es en ejércitos, sino son conflictos regionales en diferentes regiones del mundo, guerra de información, guerra cibernética, guerra de energía y en relaciones internacionales. Quiere decir, la guerra del siglo XXI ya no está efectuándose con armas, porque todo el mundo se dio cuenta que usar armas, sobre todo nucleares, no lleva a ninguno a ganar, sino todo el mundo va a perder. Entonces, desde las elecciones de Estados Unidos en 2016, Rusia es un tema tóxico en Estados Unidos y causa mucho odio en la política interna de Washington. Acuérdense la famosa historia de antes que se eligiera Trump, que Rusia intervino en las elecciones para favorecerle a Trump. Y desde entonces es un tema, como dije, tóxico en Estados Unidos. Durante las últimas 2 décadas del reino de Putin, Rusia trató de dominar los países de antigua Unión Soviética. Quiere decir, los 15 países que vemos acá, desde Estonia, Latvia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldovia, Kazajstán, y aquí en centro de Asia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán y todos estos. Entonces, en su política, él quería seguir dominar este grupo de países que fueron parte de la Unión Soviética anteriormente y restaurar el poder global de Rusia en el mundo. Él formó nuevas alianzas para disminuir el poder de Estados Unidos en el mundo. Él puede contribuirse a 3 logros importantes. Primero, la división de NATO. La NATO, que es ustedes saben lo que es NATO. Él logró disminuir dividir la unión tan grande que tenía NATO anteriormente. Él desestabilizó la Unión Europea también. Por su política, vamos a verlo después, dividió a la Unión Soviética. Alemania, por ejemplo, fue con él por el asunto del gasoducto grande que llegó desde Rusia directamente a Alemania. En cambio, otros países de Europa estaban contra eso. Y claro que Estados Unidos también. Y también otro logro importante era la fragmentación y la polarización de la política americana, como ya hemos mencionado, en Estados Unidos. Petróleo y gas fueron los críticos para la economía rusa, pero también fueron usados como una arma o como una herramienta política en su política internacional. Y la pregunta es si fue para ejercer el poder no militar de Rusia, o en palabras, y Putin lo dijo, que es la herramienta más importante en la política global, o era para avanzar y crear armonía en Europa, abastecerle con gas y todo lo demás. Entonces, la respuesta es que es la verdad que es poco de los dos lados. Era una herramienta política importante para dividir y para conseguir los objetivos rusos, pero también para
estar parte de Europa. Y al principio vamos a ver que él sí aspiraba a acercarse a Europa Occidental. Pero como fue frenado, hoy en día está yendo hacia Asia, hacia China. Bueno, les cuento que los rubros de petróleo y gas son muy importantes para Rusia. Son responsables del 50% del presupuesto del gobierno. La mitad de los ingresos del gobierno vienen de gas y de petróleo. Significan 60% de la exportación, quiere decir, más de la mitad de la exportación rusa es de gas y de petróleo, y es el 30% del Producto Interno Bruto. Y eso es mucho más que cualquier otro país del mundo que tiene petróleo. Quiere decir, la dependencia de Rusia de petróleo y gas son muy destacados. Hemos visto que últimamente, por el rechazo de Rusia, perdón, de Europa Occidental, sobre todo después de la crisis de Crimea, el rechazo de esta política de los europeos, él está abocándose hacia el este, hacia China, últimamente. Ahora tres palabras rápidas sobre la industria petrolera de Rusia. Esta industria nació en el siglo XIX. En una parte, lo que hoy día, en los dos lados del mar Caspio. En un lado, en Azerbaiyán, que es al oeste del mar Caspio, y por otro lado, en la parte que hoy en día es Kazajstán, que es al este del mar Caspio. Anteriormente, todo eso era la Unión Soviética. Rusia era el primer productor mundial de petróleo en 1898. Quiere decir, es una industria muy antigua. Pero después de la revolución bolchevica y el nacionalismo y la nacionalización de esta industria, la industria cayó. Porque sabemos que los gobiernos no saben manejar y administrar industrias. En los años 20 lograron establecer un poco la economía y también la industria prosperó, pero otra vez durante los años 30, durante Stalin, con sus purgas políticas, arrestó muchos líderes del sindicato e ingenieros de la industria petrolera, les enviaban al Gulag, a las cárceles, y la industria otra vez cayó y dejó de jugar un importante o cualquier papel importante del mundo. Solo durante los 50, ya estamos avanzando, volvió a exportar petróleo. Y eso ha sido gracias a la producción que encontraron nuevos yacimientos en el Volga-Ural, en esta parte que vemos acá en el círculo negro. Aquí encontraron yacimientos en los años 50 y descubrieron grandes reservas de gas, sobre todo. Y también en Siberia Oriental, en la parte aquí, asiática, encontraron muchos yacimientos y gas y todo, y tenían una industria otra vez con mucho auge. Bueno, la industria pasó un mal rato porque las petroleras internacionales y las otras de Medio Oriente aumentaron su producción y por eso bajaron los precios y las ganancias eran menores. Pero en esta época también se dieron cuenta los países que tienen petróleo que tienen que organizarse, que tienen que manejar la oferta para poder influir en los precios. Y en esta época, las importantes productoras eran Arabia Saudita y un país que no se imagina que era Venezuela.
Venezuela, que tiene las reservas más grandes del mundo de petróleo, en esta época de los 50, era un potencial importantísimo desde el punto de vista petrolero. Fíjense dónde está Venezuela hoy día, con un régimen centralista que quiere manejar la economía. Bien, en los años 70, acuérdense que hubo la crisis después de la guerra de Yom Kippur en Israel. Había los países de OPEP, que ya estaban organizados, ya tenían 20 años, restringieron y boicotearon los países occidentales, y hubo escasez de petróleo y de gasolina en Estados Unidos, los precios se cuadruplicaron, en fin. Entonces, en todo eso le ayudó mucho a la Unión Soviética de entonces de invertir y crear un aparato militar impresionante, pero la economía, otra vez, una economía de planeación central estaba fallida, y solamente no se notó eso por los precios de petróleo tan altos que podían cubrir las fallas económicas que realmente eran en la economía soviética. Vamos avanzando rápido. En el año 85 surgió un nuevo líder, Mikhail Gorbachev. Era un joven energético que luchó para reformar la economía, para abrir a Rusia del sistema tan cerrado económicamente y políticamente también. Pero los precios de petróleo no le favorecieron. Los precios bajaron muchísimo y la economía de la Unión Soviética colapsó juntamente con la misma Unión Soviética. Y las ganancias de petróleo, que eran tan grandes en los años 70 y 80, no lograron cubrir la gran falla de la economía soviética. La economía soviética en esos años conquistó el espacio, crearon un aparato militar impresionante, pero no pudieron resolver el problema de la falta de calzones para mujeres en los supermercados. Así dijo Gorbachev en uno de sus conferencias. Quiere decir, la economía estaba colapsada, en otras palabras. Entonces, la nueva república rusa se apoderó de los recursos petroleros de la Unión Soviética, y Boris Yeltsin era la persona o el ministro que se encargó en los ingresos petroleros. Bueno, vamos avanzando a diciembre de 91. El diciembre de 91 se reunieron en un bosque, en una cabina de casa, en un bosque, 3 personas. Los 3 fundadores de la Unión Soviética. Era Boris Yeltsin, el representante de Ucrania, del Parlamento de Ucrania, y Rusia. Y ellos sorprendentemente declararon que un poco después que la Unión Soviética dejó de existir, desapareció, y la Unión Soviética va a formar 15 nuevas repúblicas independientes. Y así fue la Unión Soviética, que se creó en 1917, colapsó y se desintegró en 1991. Parte de la industria petrolera tan importante que era a los 2 lados del mar Caspio, como lo vimos acá, se quedó en Kazajstán, que es una potencia petrolera importante, y la otra parte que quedó en Azerbaiyán, que es otra parte, otra república con muchos recursos petroleros. La industria petrolera se privatizó, y en los 90 se habló de un milagro económico que se va a recuperar el país y todo lo demás,
pero con la crisis de Asia, de los países asiáticos del 98, desaparecieron, se desplomó la industria petrolera de Rusia y con eso también la economía en general. Bien. Vamos ahora un salto hacia atrás, rapidísimo, para conocer un personaje importante de Rusia. Les cuento que en 1976, un periódico que es el Leningrad Evening News publicó un artículo sobre un joven judoka que ganó un campeonato local de judo. Pues este joven de 23 años era Vladimir Putin, que entró a trabajar en la KGB en 1998 y le mandaron a servir su servicio era en Alemania Oriental. Durante el colapso de la Unión Soviética en 1991, él, que estaba encargado de la oficina de Alemania Oriental, quemó todos los documentos secretos de su oficina y regresó a San Petersburgo, donde nació, que era Leningrado cuando él nació. Allá trabajó junto con un alcalde reformista, llegó a ser vicealcalde, y en 96, cuando este alcalde perdió las elecciones, se quedó sin trabajo. Entonces, este joven se fue a estudiar geología en una universidad local y cuando terminó los estudios, se fue a Moscú para buscar trabajo. Ahí empezó una carrera realmente meteórica. Ha sido asesor de Boris Yeltsin, que era el presidente, y muy rápido llegó a ser presidente de Rusia. Ahora, sus objetivos eran tres: imponer el orden en Rusia, porque era un caos económico y un caos de violencia y todo; establecer la economía y, más de todo, renovar la autoridad del Estado, pero lo más importante para él era establecer un papel de un país como un primero jugador a nivel mundial de la política mundial. Eso siempre fue su objetivo. Entonces, durante las 2 últimas décadas de su régimen, él aprovechó, es un tipo muy astuto, aprovechó muchos errores y debilidades de muchos países del mundo. Vamos a entrar en eso después para mostrar ejemplos. Pero en general, aprovechó debilidades y errores de otros países y como aprovechó oportunidades que se le presentaron. La energía siempre fue un motivo importantísimo de su agenda y él entendió el poder del gas y del petróleo en el mundo. Y así realmente logró muchos avances. En la arena interna, él tenía muchos desafíos. Después de privatizar la industria petrolera, se formaron unos multimillonarios. Uno de ellos era Mikhail Khodorkovsky, que era el gerente de Yukos. Él compró una petrolera rusa y la transformó con inversiones grandes y era uno de los ticunes de Rusia en esta época. Y él desafió a Putin y por su sistema autoritarismo y de un estilo de manejar el país como un dictador. Entonces Putin no esperó mucho, le metió a la cárcel para 10 años, argumentando algún problema de impuestos, que tal vez era o tal vez no era, pero no es importante, y se apoderó de su compañía. La compañía estatal Rosneft
compró su compañía, que era una compañía muy grande, y se apoderó de ella. Y con eso se acabó la competencia y era una lección para muchos otros tycoons, gente que lograron mucho poder económico con la privatización en Rusia. Era una lección que dijo, señores, aquí que manda soy yo, y alguien que se va a tratar de desafiarme va a acabar en la cárcel, como este señor que era muy poderoso, Mikhail Khodorkovsky. Les cuento que la Rosneft, que es la compañía petrolera oficial, se apoderó de la British Petroleum. La compraron y pagaron 55 mil millones de dólares, 55 billones de dólares, y desde entonces la petrolera rusa es más grande que la ExxonMobil. Imagínense, produce más petróleo que la ExxonMobil. En 2016 compraron otra compañía petrolera que es la Basneft, y actualmente la Rosneft, que es la compañía como nacional, está produciendo el 40% del crudo y 50% de las acciones, más del 50% son del gobierno ruso. Entonces, aparentemente es una compañía privada, pero el control total es de Putin o es del mismo gobierno. Bien, con esto, por el tiempo que tenemos, quiero terminar el capítulo de Rusia y su industria petrolera. Y tal vez abrir, o si quieren, hablamos 2, 3 palabras. Tenemos 10 minutos más para seguir. Y aquí quiero hablar de la crisis del gas. Rusia está abasteciendo el 35% del gas europeo. Y este hecho, que Rusia es tan dominante en el abastecimiento del gas europeo, es un centro de un conflicto mundial. Y volvemos a la misma pregunta. El gas europeo es un instrumento para ejercer influencia y poder de Rusia en Europa, o es una base de una relación comercial de mutuo beneficio. Y la realidad que es un poco de los dos. Rusia utiliza eso como herramienta y por eso despertó la resistencia de muchos países europeos y Estados Unidos sobre todo. El lugar más evidente de este conflicto es el conflicto de Ucrania. Las consecuencias del mismo se reflejaron en el mercado energético mundial, en la relación de Rusia con Europa, en la relación de Rusia con Estados Unidos, el impacto sobre el presupuesto militar de Rusia, en la amarga discusión de intervención Rusia en las elecciones presidenciales americanas en 2017, en el aumento de hostilidad entre las dos potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, y hasta el juicio de destitución del presidente Donald Trump en 2020. Fíjense, la intervención del gas ruso en Europa llevó a todo lo que he mencionado a nivel mundial. Quiere decir, las consecuencias son mucho más allá de un simple abastecimiento de X metros cúbicos de gas. Y en la nueva Guerra Fría con Estados Unidos prácticamente. Ahora, 2, 3 palabras quisiera hablar de Ucrania y tal vez con esto podemos terminar hoy día. Ucrania significa borde. Quiere decir, es el país del borde, del límite, al este de Rusia. Es una tierra de borde donde una planicie que tiene pocas fronteras naturales.
El origen de los rusos son, y también de los ucranios que hoy día viven allá, son los Kievan Rus. Eran tribus que vivieron en esta zona. El reino medieval fue establecido por los vikingos. Qué interesante. Los vikingos del norte que llegaron de Noruega bajaron a esta tierra fértil. Es una tierra de agrícolamente, es digamos, la fuente de trigo y de comida para toda Europa era, y todavía es. Entonces los vikingos conquistaron toda esta tierra. La región se llamaba Rusland y la capital era Kiev. Y al conquistar, los vikingos se mezclaron con los rusos, los Kiev Rus, y se formaron la nueva entidad Ucrania. En 1240 hubo una invasión de los mongolos que destruyó totalmente este régimen o este imperio. Y el primer mapa de Ucrania aparece en 1550, muchos años después, que era una parte de la Gran Duche, que era parte de Lituania, de Polonia. Y 14 años después, en 1665, el líder de los cosacos juró lealtad al zar de Moscovia. Aquí vemos el cosaco que era el líder de todas esas tribus de esta zona. Él juró lealtad al zar de Moscovia y así fue parte de influencia rusa en esta parte desde 1564. Antes de la Primera Guerra Mundial, quiero decirles que Ucrania era un núcleo de desarrollo industrial muy importante y al sur de Ucrania, en la parte esa, había una industria muy avanzada para su época. También hay que mencionar que Ucrania fue uno de los fundadores de la Unión Soviética y también era una de las que decidieron el desmantelamiento de la misma Unión. Bien. Después que se desintegró la Unión Soviética, Ucrania se quedó con una potencial nuclear, la tercera del mundo. Y la sencilla razón era que tenía 1.900 ojivas de armas nucleares que Rusia en su época instaló en Ucrania. ¿Y por qué lo instaló en Ucrania? Porque era la parte más cerca al occidente, a toda Europa occidental y también hacia Estados Unidos. Entonces, está claro que era un lugar estratégico para establecer todo un arsenal nuclear impresionante, lo que hicieron los rusos. Entonces, cuando se desintegró Rusia, Ucrania quedó con todos estos misiles. Entonces, para resolver este problema, para que no haya terrorismo nuclear y todo lo demás, firmaron un tratado en Budapest, que se llamaba el Tratado de Budapest, donde Ucrania devolvió todas esas ojivas nucleares a Rusia y 3 países, Inglaterra y Estados Unidos, y también la Unión Soviética, firmaron un tratado de respetar sus fronteras y protegerla por cualquier invasión. Y también dijeron que el Ministerio de Gas Natural de Ucrania heredó los gasoductos que ya existían, gasoductos soviéticos que mandaron gas hacia Europa. Y todo eso fue una herencia de Ucrania. Entonces, Gazprom, que era establecieron una nueva compañía petrolera ucraniana
que se llamaba Gazprom, volvió a ser una de las mayores compañías de gas del mundo y abasteció gran parte de Europa a través de gasoductos que pasaron de Rusia a través de Ucrania hacia Europa occidental. El arreglo era que Rusia abastezca con gas a Ucrania y con los excedentes de gas va a ser hacia Europa occidental y Ucrania va a cobrar algunas tarifas por el paso del gas en su oleoducto, que ahora era de ella, va a cobrar algunas tarifas de paso de gas y esos prácticamente eran los ingresos más importantes de Ucrania en esta época. Ahora, la gran pregunta de Rusia, o el dilema de Rusia, era si Ucrania va a ir con Rusia o va a asociarse hacia el occidente con Europa, con la comunidad europea y con NATO, y eso era una amenaza indirecta a los intereses rusos en la zona y una amenaza a su seguridad. Entonces, la verdad es que Ucrania no estaba decidida y ahora vamos a ver con más detalles. Hubo presidentes que fueron con Rusia y otros presidentes que han ido con el occidente. Y eso fue una preocupación muy grande a Rusia y esa era la base del conflicto ucraniano. Rusia no podía permitir que Ucrania sería parte de la Unión Europea o de NATO, porque llegaba a sus fronteras y podían poner los mismos misiles de la NATO ahora apuntados hacia Rusia y en la frontera prácticamente. Entonces, es importante decir que Rusia era la principal fuente de energía de Ucrania, muy esencial para su economía, y que por las tarifas que cobraban por el paso del gas, también eran los principales ingresos del país ucraniano. En 2005, 80% del gas exportado a Europa pasó por gasoductos ucranianos. Quiere decir, 80% del gas de Europa pasó por los gasoductos ucranianos y por eso es tan importante la importancia de esta época soviética. Pero muy pronto, cuando se estableció, se independizó, surgieron desacuerdos en muchas partes. Uno era el precio de gas. Ucrania recibió el gas a 1/3 del precio de la tarifa que Rusia cobró a Europa. Ahora, mientras Ucrania era parte de Rusia, eso no importaba, era lo mismo, era la Unión Soviética. Pero ya cuando es un país independiente, ya es muy importante. Y Rusia aspiraba a obtener los precios de gas europeos para que Ucrania pague igual como todos los europeos. Y también hubo muchas discusiones sobre las tarifas de gas. Rusia dijo que las tarifas de gas que pagaba a Ucrania por pasar el gas por sus gasoductos eran demasiado altos. En cambio, Ucrania consideró que eran bajos. Para hacerles una larga historia corta, en las elecciones de 2004 participaron 2 candidatos. Aquí podemos verlos. Uno era Víctor, los dos eran Víctor. Uno era Víctor Raskunchenko y el otro era otro Víctor. Bueno, las elecciones ganó Víctor Yanukovych, que era un presidente de habla ruso, es este.
que estaba a favor de Rusia, quería anexar o incluir a Ucrania en la parte de la influencia rusa. Y su opositor, que era era también era Víctor, pero se llamaba Víctor Yushchenko. Él hablaba ucraniano, era el ex primer ministro, gerente de Banco Central, admirador de Europa Occidental. Entonces, fíjense, dos candidatos. Uno quería que Ucrania estaría bajo la influencia rusa y el otro quería acercarse a Europa Occidental. Y ahí está todo el problema de Ucrania. Entonces, las elecciones, claro que fueron robados. Rusia ayudó, intervenió y todo lo demás. Y empezaron manifestaciones populares contra los resultados de las elecciones con una protesta general que se llamaba la Revolución Naranja. No sé si se acuerdan, la gente se vestía color naranja, salieron a la calle y Rusia quedó sorprendida cuando una Corte Suprema decidió a favor de Yushchenko que quería a Ucrania con el occidente. Y para el colmo, estaba todavía casado este señor con una mujer americana. Entonces, esta revolución naranjada, que le llamaban la Revolución Naranja, aspiró otras revoluciones contra Rusia, por ejemplo, en Georgia, que también le llamaban con color, y le llamaban creo que era otro color, la azul. En fin, eso amenazaba a la seguridad rusa porque las repúblicas nuevas querían acercarse a Europa Occidental, a su política y a su dominio. Y otra vez era una amenaza directa para que las fuerzas de NATO serían en la frontera de Rusia. Yo creo que con eso podemos acabar. La historia, nada más para que recordemos que eso se acabó, que Rusia cortó en un invierno, cortó el gas hacia Europa Occidental. Toda Europa no tenía gas durante 10 o 2 semanas. Y eso, en cambio, despertó un miedo de una seguridad energética europea, porque se dieron cuenta, si están dependiendo de 80% de la importación de gas ruso, fíjense lo que puede Rusia hacer, y lo hizo. Cortó el suministro de gas en enero de 2019 y dejó a Europa sin calefacción, sin gas. Bueno, después se arregló, empezaron otra vez. Eso fue en 2016, perdón. Pasó otra vez en 2019, cortaron el suministro de gas a Europa a través de Ucrania por el conflicto que tenía Rusia con Ucrania por las tarifas de paso y por el precio de gas que vendió a Ucrania. Entonces, Rusia argumentó que es un conflicto interno entre Ucrania y Rusia. En cambio, el Occidente y Estados Unidos, sobre todo, dijeron no, es un conflicto geopolítico que influye en toda Europa y por eso podemos y debemos intervenir. Y Rusia dijo no pueden intervenir porque es un asunto interno de Rusia. Bueno, entonces con esta introducción también a Ucrania, la próxima plática vamos a verlos con más detalles. Entendemos por qué hemos escuchado tanto en televisión y en radio y en periódicos del conflicto ucraniano y por qué Rusia trató de a fuerza ganar las elecciones allá, lo que no pudo hacer, y
intervenir hasta con fuerza militar en Crimea. Y toda la isla, el sur de Crimea, fue invadida por los rusos con fuerza. Eso vamos a ver la próxima semana. Entonces, con eso quisiera dejar el micrófono y abrir la sesión para preguntas y preguntas. Muchas gracias, Ariel. La verdad es que muy interesante como siempre. Nada más quiero decirte que en Facebook tenemos varias felicitaciones y Ariel Ochman nos dice muy interesante. Le pido a la gente que está aquí, si quiere hacer alguna pregunta, nada más abra su micrófono y vamos a tratar de hacerlo en orden, ¿ok? Y cuando acaben, lo vuelven a cerrar para que las demás personas puedan seguir preguntando. Muchas gracias. ¿Quién quiere decir algo? Philip, por favor. Rubén, como de costumbre, realmente nos dejas con muchísima información y con muchísimas preguntas sobre todo esto. Me imagino, no me quiero adelantar a tu próxima plática, pero me imagino que Odessa y Sebastopol van a ser parte de tu próxima plática, evidentemente. Así es. Bueno, entonces, porque yo te iba a preguntar, entonces por ahí no tiene caso mover porque nos vamos a dar cuenta cómo se mueve. Es curioso cómo lo que debería ser la riqueza enorme de todos estos países, en cierto momento es su desgracia. Y me refiero al petróleo. Es increíble ver cómo ha llevado a dictaduras y a empobrecimiento de los pueblos ese enorme, bueno, ese oro negro. No tenemos más que ver los casos aquí en América, con Venezuela, con México mismo. Ahorita la industria de Pemex tan quebrada es realmente sorprendente a todas luces. Entonces, si nos pudieras ilustrar sobre el petróleo y lo que, más que el petróleo, porque el petróleo de los próximos, no sé, 50, 60, lo que dure, el problema va a ser a quién se lo vendes. Ya México tiene serios problemas de cómo usar la parte mal refinada del petróleo, la menos refinada del petróleo, como es el combustóleo. Entonces, ¿qué hacen todos esos países con estas partes no refinadas? ¿A quién se lo venden? ¿Qué hacen? Porque México lo trata de quemar para producir energía eléctrica, contaminando de una forma bestial. Ningún país quiere comprar este producto. Si nos pudieras hablar un poco de esto, yo creo que sería muy importante y a lo mejor nos podrías ilustrar también sobre cómo va la situación de la energía en el planeta, porque es un hecho que los autos eléctricos van a formar parte de nuestra vida en los próximos 5, 10, 15, no tarda mucho. Ya los gobiernos europeos, algunos prohíben motores de combustión interna a partir del 2030, algunos están bajando quizá al 2025. Los costos de los vehículos eléctricos han bajado muchísimo. Tesla habla ya de un carro eléctrico de $25,000, que ya es bastante accesible. Lo habían puesto en 32,000, ya hay uno chino inclusive de 28,000 puesto en Europa. Entonces, ¿cuál va a ser el acercamiento? ¿Cuáles van a ser las nuevas tecnologías una vez que entren? Por ejemplo, lo más probable es que entren los motores de hidrógeno. Y ese hidrógeno pues necesita un combustible que son los fuel cells, y los fuel cells van a estar impulsados lo más posible por gas, que van a convertir el gas en hidrógeno. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poco de esto, porque yo creo que esto va a tener una influencia tremenda en toda esta política, sobre todo de un país como Rusia, que está dependiendo cada vez, se está petrolizando más. Es decir, que ya son allá petrodependientes y el planeta, al contrario, se está volviendo electrodependiente. Gracias, Raúl. Perfecto. Entonces, tal vez empezamos con la primera pregunta. Ustedes saben que los petróleos de Venezuela y de México son petróleos de mala calidad. En otras palabras, son pesados, son muy pesados.
Los petróleos, ahora, la gasolina es un combustible liviano. Entonces, si el petróleo es liviano, es muy fácil de transformarlo en gasolina y en productos que se puede vender. Los petróleos más pesados son más difíciles de refinar y llegar a los productos deseables, pero no es imposible. Hemos hablado de eso. En Estados Unidos hay dos tipos de refinerías. Unos que están en el Golfo de México, en Texas prácticamente, en Corpus Christi, etcétera, que invirtieron millones y millones de dólares para poder refinar en una forma eficiente y barata el petróleo pesado de mala calidad que llegó de Venezuela y México. Tecnológicamente se puede hacer. Entonces, esas refinerías toda la vida estaban y están todavía refinando petróleo pesado a productos que todo el mundo conoce. Las refinerías de la costa oeste, California, ellos están refinando más bien el petróleo del esquisto, lo que hablamos de la revolución del esquisto. Allá el petróleo es más liviano y esas refinerías no tienen la capacidad de refinar en una forma optimal el petróleo pesado que viene de Sudamérica. Eso es la situación en Estados Unidos. Pero el punto que quiero enfatizar, que se puede muy fácil, no muy fácil, se puede adaptar refinerías a refinar petróleo pesado. Es cuestión de invertir en maquinaria, en más, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero se puede hacer. Y por eso me sorprende que nosotros en México, en vez de adaptar las 6 refinerías existentes para que refinan petróleo pesado que tiene México y no le mandan todo a Estados Unidos, a Corpus Christi, para que los americanos lo refinan, decidimos invertir en una nueva refinería costosa y que, bueno, que quién sabe cómo va a terminar con los costos que mucho más que lo que prevén, etcétera, etcétera. Y yo no sé, no hay información si va a poder refinar el combustible también, que es la parte pesada. Pero en principio se podría adaptar fácilmente las refinerías existentes para que refinen el combustible y no necesariamente quemarlo en una forma que no es que es muy contaminante en las plantas eléctricas que tenemos en el país. Bueno, eso es lo primero. La segunda pregunta también es muy interesante. Estamos ahora en el inicio de un proceso de cambio en la mezcla de energía que el mundo utiliza. Anteriormente era 100% petróleo. El gas natural ya forma una parte muy importante y cada vez más importante. Está subiendo. Y ni hablar de las energías renovables. Las más importantes son eólicas, las turbinas de aire y también la energía solar, que está cada vez creciendo y llegando a abastecer más y más de la energía, de la canasta de energía del mundo. Pero sí hay otro factor importante, la energía nuclear. Ustedes saben que Alemania tenía 34 plantas nucleares, Francia está casi toda abastecida con nuclear, pero después de 2 accidentes terribles, uno en Chernobyl y otro en Fukushima, en el Japón, el gobierno alemán cerró todas las centrales nucleares de su país porque dijo que el costo de un accidente es tan alto que ellos no quieren arriesgar. Nada más les cuento que si en la época de 2000 a 2019, cuando Alemania cerró 17 plantas nucleares que tenían en su territorio, China instaló 34 plantas nucleares nuevas. Quiere decir,
si vamos a nivel global, la energía nuclear se sigue creciendo. Pero entonces, esa es otra alternativa al petróleo. Ahora, hablamos de la alternativa de renovables. La alternativa de renovables no es tan fácil. Hay expertos que dicen que esta alternativa nunca va a abastecer más del 25, 26, 30% de la total energía mundial. ¿Y por qué? Porque estas energías dependen de la situación de la naturaleza. La energía solar del sol, que lo tenemos 12 horas o 6 horas o 4 horas o nada durante un día. Y la energía eólica, que también depende de los vientos. Entonces, hay un problema muy grave. Ustedes saben que las turbinas de gas, que hoy día son mucho menos contaminantes que el petróleo, en una hora le podemos prender y generar energía en horas pique. Cuando hay demanda muy alta de energía, las turbinas de gas, que son la mayoría hoy día, que son relativamente limpias, son muy flexibles. Le podemos integrar a la red y sacar de la red su producción en cuestión de horas. En cambio, las energías renovables todavía no tienen la tecnología de almacenamiento. No hay baterías inventadas económicamente que pueden almacenar cantidades tan fuertes de energía que usamos nosotros en las redes para las casas, las industrias, etc. Entonces, prácticamente, ¿qué hacemos hoy en día? Cuando hay sol, inyectan esos paneles solares la energía a las redes. Cuando se apaga el sol y la noche, cuando se necesita mucha energía, no hay. Lo mismo la eólica. Entonces, hay problemas técnicos muy graves de integración en las redes existentes de las energías renovables y muchos expertos dicen que pueden colapsar las redes a medida que la energía renovable va a ser más y más importante. En otras palabras, todavía no existe la tecnología de eso. Entonces, todavía vamos a depender bastantes años de petróleo y tal vez del gas, el gas más que petróleo, porque es menos contaminante que el petróleo y vamos a tener el gas también en autobuses, en coches, etc. Y todas las otras energías alternativas que mencionaron, de hidrógeno, etcétera, también son. Entonces, sí va a cambiar la canasta de abastecimiento energético del mundo, pero el gas y el petróleo todavía van a ser muy importantes. Y les digo algo más, que también el carbón, hay países como India y China, son los mayoristas, que no pueden todavía, India, por ejemplo, no tiene gas. Y la energía solar y eólica es muy pequeña. Entonces, todavía hay producción de carbón bastante importante, a pesar que las nuevas termoeléctricas contaminan mucho menos que anteriormente. Están capturando el CO2, los gases contaminantes, y hay muchas tecnologías que ya se invirtieron. Pero para resumir y no complicar más, el gas y el petróleo, algunos años más van a ser importantes durante un proceso de desplazamiento lento de energías renovables, nucleares, y etcétera, etcétera. Espero que contesté la pregunta. Gracias. Gracias, Rubén. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Porfa, abra su micro. Parece que no. Creo que todo quedó muy claro, Rubén. Perfecto. Entonces, nada más quisiera resumir
para que entiendan ustedes el conflicto tan grave de Ucrania, que vamos a hablar de la próxima semana con detalles, pero uno se pregunta, ¿por qué están peleando allá Ucrania y Rusia y qué pasó? Espero que con lo que hablamos hoy se aclara un poquito el por qué. Y el por qué es la energía, el por qué es el mundo de la energía mundial. Y con eso les quiero agradecer muchísimo y nos vemos en la próxima plática donde vamos a seguir. Muchísimas, muchísimas gracias, Rubén. De verdad, muy, muy interesante como siempre. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en la plataforma de Zoom y los que nos escucharon por Facebook. Les recuerdo que la plática queda grabada por si tienen alguna duda o por si quieren volver a escucharla. Y bueno, pues me despido de todos ustedes. Les mando un cordial saludo y muchísimas gracias, Rubén, nuevamente. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias, gracias, que descansen.